El precio de Bitcoin sigue desgastándose, mostrando debilidad en niveles de soporte horarios, niveles que de perderse podrían indicar el inicio de un movimiento bajista mayor. En el vídeo de hoy voy a hablar de una mala noticia de Binance, una buena idea de inversión, diferentes ideas de trading y en el análisis de Bitcoin de última hora haré hincapié en esa debilidad que estamos viendo en el corto plazo y de las consecuencias que podría tener. En cuanto a calendario económico, vamos a tener una jornada bastante compacta, concentrando las noticias relevantes en la sesión de Nueva York. Y es que además de las importaciones, exportaciones y la balanza comercial, tres datos que suelen venir juntos, nos centraremos sobre todo en dos datos extra. Las previsiones energéticas a corto plazo de la EIA, la Administración de la Información Energética de Estados Unidos. Recordad que cada mes se proporciona la previsión hasta el final del siguiente año natural en cuanto a diferentes datos, como por ejemplo consumo, oferta, comercio y también los precios de los principales tipos de combustible. El segundo punto importante, o mejor dicho, el más importante de la jornada, van a ser las declaraciones de Jerome Powell, que pese a haber hablado ya la semana pasada, una vez conocidos los tipos de interés, recordad, será interesante también volver a escucharlo de nuevo, sobre todo después de ver el informe de empleo de Estados Unidos del pasado viernes, con datos mucho más altos de lo que se esperaba. Si pasamos ya al calendario de resultados, tenemos un día bastante interesante, ya que si bien no hay demasiadas empresas importantes que presenten resultados, es el día más cargado de la semana y, por ejemplo, empresas como Vertex, Pfizer, Illumina o Lin van a exponer los resultados de su último trimestre del año 2022. En cuanto a noticias importantes de última hora, empezaremos, por ejemplo, con la noticia de Binance, y es que el exchange de criptomonedas Binance va a suspender las transferencias en dólares estadounidenses. Esto evidentemente solo te afecta si usas el dólar como moneda de transferencia. Binance ya ha salido a decir que solo el 0,01% de usuarios han sido afectados, pero que igualmente están trabajando para reiniciar el servicio lo antes posible. Cambiando de sector, fijaros ahora en esta idea de inversión. Ya hemos hablado varias veces del cobre, pero es que realmente han salido ya varios analistas a decir que no va a haber suficiente cobre en el mundo y la escasez podría durar hasta el año 2030. Recordad que estamos únicamente en el año 2023. A ver, aquí influyen varios factores. Uno de ellos es la reapertura de China, otro podría ser el crecimiento de la industria automotriz, evidentemente se utiliza bastante en ese sentido, y la transición energética también tiene bastante que ver. Todo esto, pues bueno, lo que ha hecho es avivar bastante la demanda de este metal, ejerciendo evidentemente una presión bastante mayor sobre los recursos que tiene actualmente el cobre. Recordad además que el cobre es un importante control de pulso para la salud económica, básicamente por sus diversos usos, por ejemplo, el uso de equipos electrónicos o la maquinaria industrial. Fijaros en el gráfico del cobre, ahora hablaremos de diferentes ideas de trading, pero el cobre es una de ellas. El tema mensual, aquí podéis comprobar diferentes máximos y mínimos crecientes, ya iniciados a finales del año 2015, impulso, pullback, esta especie de doble suelo, se vuelve a levantar y está haciendo un pullback y ahora, después de este pullback, vuelve a reiniciar el movimiento. Dentro de cualquier fase impulsiva, en este caso en gráfico mensual, lo que podemos ver si bajamos de temporalidad son diferentes impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks. Esto se llama fractalidad, es una de las características principales del mercado. Pues bueno, en gráfico semanal y diario lo que estamos viendo es una mini tendencia alcista dentro de una gran tendencia alcista en gráfico mensual, impulso, pullback y continuación, y aquí varios impulso, pullback, impulso, pullback, impulso. Estamos ahora justamente en un pequeño pullback que se va a apoyar en las próximas semanas en diferentes niveles de soporte. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Estar pendientes de entrar en esta tesitura de aquí para darle esa continuación alcista. Cambiando ya directamente de sector, directamente de noticia, quiero finalizar las noticias con esta devastadora situación, ya que un terremoto de magnitud 7.8 cerca de la frontera entre Turquía y Siria ha generado enormes daños. Pensad que el norte de Siria, ya lo sabréis, pero bueno, alberga millones de personas desplazadas por la larga guerra civil que está viviendo el país, creo que esto no es ninguna novedad, y las áreas que han sido más afectadas, las podéis ver de color rojo en esta zona central de aquí, fueron donde justamente muchos de ellos vivían en viviendas mal construidas, lo que evidentemente complica el rescate. Y el número de muertos por los terremotos ha aumentado ya, al menos a día de martes, a 4.850. Así que nada, dejamos por aquí ya esta sección de noticias, vamos a pasar directamente con el análisis, vamos a pasar primero al tema de trading, y es que tengo diferentes ideas de trading que comentaros. La primera, os voy a enseñar únicamente dos, porque hay un montón y tampoco quiero alargar demasiado el vídeo. Una va a ser de acciones y otra va a ser de divisas. Podéis comprobar Zoom, ya hemos hablado de Zoom varias veces, hizo un movimiento bajista bastante importante, como podéis comprobar, desde la zona de máximos históricos, pues bueno, igual que cualquier otro
activo, ha caído bastante, ha acumulado bastante bien en estos niveles y ahora parece que está arrancando, ¿no? Fijaros cómo hizo una especie de patrón de triángulo. Yo estuve buscando algún tipo de excusa, por hablar mal, para entrar por aquí. No me gustó para nada el price action en esta etapa final del triángulo y bueno, pues decidió romper aprovechándose de esta mejor tesitura económica, o mejor dicho, de esta mejor tesitura de perspectivas de los inversores ante lo que estamos viendo, ¿no? Entonces lo que hizo fue un impulso y estamos esperando a este pullback, este movimiento correctivo para dar esa continuación, pasar de hacer máximos y mínimos decrecientes a hacer máximos y mínimos crecientes. En gráfico de 4 horas, pues bueno, lo podéis ver un poquito mejor. Aún le queda bastante, estoy esperando a que desarrolle un movimiento bajista más prolongado. Pero bueno, esta es una de las ideas de trading que estoy ahora mismo pendientes. Como veis, tengo un montón de acciones americanas que quiero ejecutar. Algunas son de compra, la mayoría son de venta. Y tenemos también diferentes ideas de trading en divisas o forex. Os voy a enseñar únicamente USD-SGD. Es el dólar de Singapur, bueno, el dólar estadounidense contra el dólar de Singapur. Y como podéis comprobar, también tenemos un proceso de sobreventa descarado. Fijaros esta enorme caída del dólar americano versus el dólar de Singapur, y justamente en gráfico semanal lo que se ha formado es una envolvente alcista en zona de soporte. ¿Esto qué te indica? Te indica que las próximas 2 semanas o 3 semanas pueden ser alcistas. Nuevamente, que las 2 o 3 semanas siguientes sean alcistas no implica que no pueda haber pequeños impulsos y pullbacks en ese intermedio generalmente alcista en gráfico semanal. Así que lo que estoy esperando, como podéis comprobar, es esperar a que se forme este movimiento en forma de pullback más desarrollado. Ya hemos roto claramente la media móvil de 4 horas, estoy esperando el pullback para entrar en esa continuación. Entonces, dejando de lado trades, dejando de lado noticias, dejando de lado toda la actualidad, vamos a pasar a hablar de la última hora de Bitcoin, vamos a hablar de qué es lo que está pasando con el precio y de qué es lo que podemos esperar para los próximos días, ¿no? Al final, el tema es que se resume en debilidad, se resume en desgaste. Ahora lo iremos desarrollando, vamos a incluir diferentes perspectivas, pero el resumen sería desgaste. Ya os lo he puesto por ahí por la miniatura y un poco sería el tema ese, ¿no? El problema no es ver mucho volumen. Fijaros que en este punto de aquí hay varios elementos que nos dicen que, pues bueno, estamos viendo un movimiento que igual puede terminar en una especie de caída en los próximos días o semanas, ¿no? Uno de los elementos es el tema del volumen. Se habla mucho de este volumen que pues es muy bajista y demás. El problema no es que aquí, justamente en esta etapa de aquí, en principios de enero, 10, 11, 12, 13 de enero, se formara mucho volumen. Esto fue básicamente por tema de noticias importantes que fueron surgiendo, ¿no? El problema es que el precio luego forma un volumen realmente decreciente. El problema no es que ahora veamos menos volumen que antes, porque este volumen es obvio que es tan elevado, básicamente porque fueron noticias. Igual que aquí con lo de FTX hubo un volumen elevado porque hubieron muchas noticias. Pero fijaros cómo cuando el movimiento sube, en esta etapa de aquí, pese a que el volumen es mucho más inferior que en la etapa anterior, el volumen no es completamente decreciente. Hay etapas de mayor volumen, hay etapas de menor volumen, pero en términos generales el volumen se equilibra bastante bien. Pues bueno, lo que estamos viendo actualmente no es ya este volumen tan grande, sino que el volumen restante es completamente decreciente. Además, si podéis ver, desde el día 16, lo tenemos por aquí. A ver, aquí lo tenemos, 16 de enero, el precio, fijaros, sube hasta un máximo de un 16%, mientras que el volumen es completamente decreciente. Hay muchas veces que tú tienes un movimiento impulsivo, un pullback y una continuación, ¿no? Pues dentro de este pullback el volumen decrece. ¿Por qué? Pues porque hay mucha menos gente apoyando este movimiento. Y luego cuando el movimiento reinicia, el volumen vuelve a crecer. ¿Por qué? Pues porque la gente está apoyando esta tendencia. Pero estamos viendo que parte, o mejor dicho, gran parte de este movimiento impulsivo está compuesto por un volumen decreciente, ¿vale? Toda esta debilidad que estamos viendo, lo único que está haciendo es exagerar diferentes divergencias. Las está alargando, las está haciendo mayores. Y esto lo podemos ver, pues bueno, en el MACD, en gráfico diario. Lo vamos a copiar. Lo vamos a pegar aquí, en gráfico de 4 horas lo mismo. Fijaros cómo el MACD en 4 horas sigue marcando máximos y mínimos decrecientes. También forma mínimos decrecientes dentro de esta tesitura mayoritariamente alcista en el price action. Pese a las debilidades internas que tenga, es un movimiento alcista, ¿no? Claro, lo que estamos viendo, evidentemente, es esa debilidad. Debilidad ya no solo en términos generales, sino también debilidad en este price action más a corto plazo. Y aquí es donde quiero también extenderme un poquito más, porque
justamente ayer comentamos, oye, lo más probable es que del mismo modo que en anteriores momentos, después de una low test o una vela de reversión, el precio se fue para arriba, lo más probable es que nos vayamos para arriba. Y si hacemos caso a esa hipótesis de pullback, de iniciar un movimiento bajista diario en forma de pullback, de momento, lo normal es que ya nos situemos en una tesitura de tendencia. Y si tú te sitúas en una tesitura de tendencia, lo normal es que sigas diferentes medias móviles. Y si estás hablando de un price action a corto plazo, lo normal es que sigas medias móviles de corto plazo primero. Y en esta situación, lo más evidente que tenemos es la media móvil de 54 horas. Y por este mismo razonamiento os comenté, lo más probable es que desde estos niveles de aquí, en vez de atacar el máximo o romperlo incluso, el nivel de resistencia de los 23.200, ataquemos la media móvil de 4 horas y desde este punto de aquí nos demos la vuelta. Bien, dependiendo un poco del tipo de exchange que tú utilices, del servidor de datos que tú utilices, la habrás tocado o no. En este caso, no sé cuál es, no la tocamos exactamente. He visto otros que sí que se toca, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, lo que podemos comprobar es que el precio justamente la tocó, se fue para abajo y formó un doble suelo, un escenario que ya comentamos también posible, no tan desarrollado, pero posible también, mismamente porque lo vimos en esta situación, ¿no? Y después de los dobles suelos, el precio ya va con mucha más fuerza y confianza a atacar ciertos niveles alcistas. Y como podéis comprobar, nuevamente aparece la palabra debilidad, ya que salimos de este doble suelo y el precio, en vez de atacar con fuerza, empieza a vacilar en estos niveles, ¿no? Fijaros cómo, si cogemos los anteriores puntos, hemos tocado 1, 2, 3, 4 y es la quinta vez que tocamos este nivel de soporte de los 22.600. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y cuánto tiempo pasa desde que el precio toca ese punto, punto número 1, punto número 2, hace una vela de reversión, con lo cual el movimiento se da la vuelta y es alcista. Y punto número 3, toca la parte máxima o la parte superior de esta especie de rango de los 23.200. Cogemos esta herramienta de aquí, desde el mínimo hasta que llegamos al máximo. Podéis comprobar que el máximo es este punto de aquí exactamente. Desde el mínimo, vamos a poner un poquito más para abajo, para que se vea así. Desde el mínimo al máximo tocamos 20 días. Seguimos desde el siguiente toque, el mínimo, hasta el máximo, 20 horas. Hasta el máximo, fijaros, lo tenemos aquí, otras 20 horas. Vamos al siguiente, desde justamente el mínimo, vela de reversión, hasta el máximo. Vamos a ver cuánto tiempo tardamos y en este caso volvemos a tardar 20 horas. Vamos al siguiente, nos quedan dos, el anterior y el actual. Nos ponemos aquí justamente desde el mínimo, vela de reversión hasta que tocamos el máximo. Aquí ya tenemos un día. Hemos pasado de 20 horas a 24, es decir, un día. Y vamos a la situación actual en la que nos encontramos, justamente desde este nivel de aquí, desde el mínimo y vela de reversión, hasta la situación en la que nos encontramos actualmente. Pues bien, ya llevamos un día y 4 horas, con lo cual 28 horas. ¿Esto qué implica? Esto denota debilidad. Esto denota debilidad, básicamente porque lo que estamos viendo es que el precio no arranca con la misma fuerza y está durando más en formar ese movimiento que es bastante esperado, ¿no? Igual, evidentemente, no es el momento en el que se rompe esta zona de soporte, no es el momento en el que se forma esa debilidad extra que podríamos ver sin ningún problema, pero aunque tenga unos números interesantes, porque cada vez se alarga más ese desgaste, ese movimiento, la realidad es que demuestra una debilidad importante. Y además, último punto, como más veces tocamos un nivel, una cosa es, pues tienes un gráfico mensual, un gráfico de muy largo plazo y tienes un nivel de resistencia súper importante, lo tocas, pam, el precio para abajo, a los 4 años lo tocas, lo mismo, pam, para abajo, 5 años lo tocas, tal, vale, esto es una zona muy importante de resistencia y como más veces la toquemos, pues más importante, ¿no? Pero otro tema es que en una situación o en una tesitura tan cortoplacista desgastes tanto un nivel. Como más veces tocas un nivel, menos gente va a volver a participar, ya que ya han tomado sus posiciones y no quieren arriesgar. Y es más, no es solo eso, sino como más veces tocas un nivel en una tesitura de rango y no tocas la parte superior, más probable es que cuando vuelvas se rompa. ¿Por qué? Y tiene una explicación muy lógica. Porque tú dentro de un rango, ¿qué haces? Compras abajo, vendes arriba, compras abajo. Si tú le has metido tu posición en la zona inferior, has comprado, porque es lo que hace el rango, porque aquí te ha ido bien, 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 y porque en cuanto a probabilidades te va a ir bien siempre,
Pues bien, si tú has comprado en esta parte y el precio no toca la parte de arriba, con lo cual tú no has vendido, tú no has salido de tu posición, ¿qué vas a hacer si vuelve a tocar la parte inferior? Habrá gente que entrará, pero habrá mucha gente que diga, uy, yo ya llevo una posición aquí, no he podido librarme de ella, yo aquí no vuelvo a entrar. ¿Esto qué hace? Restar a gente que participa en pushear esto para arriba, ya sea porque creen en un desarrollo mayor, ya sea porque quiere operar el rango, por lo que sea, me da igual, literalmente igual. Pero esto lo que hace es eliminar a ciertas personas que estaban dentro de ese patrón, que estaban y que apuestan por ese movimiento impulsivo, ese movimiento impulsivo, ese movimiento impulsivo, igual que arriba pues apuestan por un impulsivo hacia abajo. Un impulsivo hacia abajo. Pues bien, si tú no te has podido sacar de tu posición aquí y sigues con esa posición abierta, lo más probable es que digas, yo aquí no me meto y yo me espero. Y ya a ver si se levanta y puedo salir. Y entonces ya volveré a participar, primero para vender y luego para volver a comprar. ¿Vale? Entonces estamos viendo, como digo, diferentes situaciones, diferentes características que están pues exagerando un poquito esa debilidad que estamos viendo, que no hay ningún problema, es normal. Oye, llevamos muchos días subiendo, llevamos una subida importante, el precio igual necesita de un pequeño pullback, que está bien, que es como se comporta el gráfico, que es como se comporta cualquier price action sano, y pues bueno, se está exagerando esa debilidad. No es algo muy común ver este tipo de patrones tan desarrollados, tan arriba de todo de un movimiento, en niveles de resistencia, un desgaste diario tan importante, en 4 horas tal, pero bueno, es lo que tenemos justamente ahora, ¿no? Entonces eso nos tiene que hacer reflexionar y nos tiene que hacer ver que, sin ser más o menos maximalistas de Bitcoin, esto no tiene nada que ver, por favor, lo que estamos viendo es una clara debilidad que, en cuanto a probabilidades, como más se alargue, más aumentan de formar esa ruptura bajista y de dar paso a ese pullback diario, ¿no? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.